Bienvenidos, el día de hoy voy a diseñar unos platos desechables para eventos infantiles en el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva, vamos a seleccionar A4 y vamos a trabajar en horizontal. Aceptamos. Una vez que está listo nos vamos a vista, habilitamos reglas, líneas y guías y nos vamos a insertar, en este caso formas. Vamos a insertar una estrella de 6 puntas, en este caso esta. Y vamos a trabajar con la medida de 12,64 centímetros por 10,98 centímetros. Y vamos a proceder a centrar. Una vez que está centrado, ustedes pueden apreciar un punto anaranjado, el cual voy a deslizar. Voy a deslizar hasta que me quede el borde de líneas rectas como un hexágono. Una vez que está listo ya el hexágono, lo que voy a hacer es Control C, Control V para generar una copia y esta voy a proceder a modificarlas. Voy a introducir la medida de 19,96 centímetros por 17,27 centímetros. También voy a proceder esto a centrar y lo voy a llevar al fondo. Una vez que está centrado, cojo el primer elemento, en este caso el primer hexágono, me voy a relleno de forma, imagen y voy a seleccionar una imagen de base. Voy a trabajar con la temática La Granjita. Una vez que está listo, me voy a formato de imagen y voy a proceder a recortar para centrar esta imagen. Una vez que está listo, selecciono nuevamente, me voy a formato de forma, contorno de forma, blanco. Contorno de forma, el grosor, le voy a dar 3 puntos. Ahora selecciono nuevamente la forma de fondo, me voy a relleno de forma, imagen y selecciono esta imagen, esta base de textura. Me voy a formato de imagen, recortar y voy a proceder a centrar. Una vez que está listo, selecciono nuevamente la imagen, me voy a formato de forma, contorno de forma sin contorno. Ahora me voy a insertar, en este caso voy a insertar una imagen en PNG, que es de esta temática, y voy a centrar. Lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos, clic derecho y los voy a agrupar. Me voy a formato de imagen y voy a proceder a girar 90 grados para que de esta manera justo calce en este tamaño A4 para poderlo imprimir. Ahora me voy a insertar formas, voy a insertar este rectángulo y voy a trabajar con una medida de 0,5 centímetros por 0,5 centímetros que viene a ser un cuadrado. Este cuadrado va a ser como una guía y voy a colocar en esta sección. De preferencia trabajen con zoom. Una vez que he centrado, me voy a insertar formas y voy a seleccionar este elemento que viene a ser una curva. Y justo voy a ir en este vértice y hago clic justo en el vértice. Llego al otro lado, en la parte vértice también, doble clic para crear una línea. Me voy a contorno de forma blanco. Esta línea me va a permitir hacer el corte. De igual manera voy a proceder con los otros lados. En este caso nuevamente voy a proceder a girar y mover. Ahora nuevamente me voy a insertar formas y voy a insertar una nueva curva. Hago clic en el vértice y nuevamente doble clic en el siguiente. Una vez que ya he formado la línea me voy a contorno de forma blanco y así sucesivamente para todos los lados. En este caso viene a ser 6 lados.
Una vez que es finalizado voy a suprimir este cuadro que simplemente es una guía y bueno, de esta manera nos va a quedar ya el diseño. Y bueno, con respecto al armado, ustedes van a realizar el corte por esta área y con un punzón o cualquier otro elemento van a realizar el doblez por esta área. Una vez que ustedes hayan cortado, al momento de unir siempre se van a ubicar justo en este vértice, que de tal manera me quede exacto, y va a tener de todas maneras un sobrante que es este, y ustedes van a proceder a realizar el corte por esta área para que quede exacto. Y bueno, finalmente de esta manera ustedes pueden realizar el armado, que es básicamente muy simple. Por este lado ustedes realizan el corte y con un punzón dan el doblez todo este contorno. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden ponerlo en práctica, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo proyecto.